7 años de construir una fortuna, y yo creía haber encontrado una segunda familia. 7 años en los que transformé el pequeño taller mecánico familiar al borde de la quiebra en un conglomerado líder en la fabricación de componentes para automóviles en la región, pero ni una sola vez me atreví a reclamar el mérito. Cedí toda la gloria a mi marido Javier, para que pudiera mantener la cabeza alta ante el mundo. Viví en ese silencioso sacrificio hasta una fatídica tarde en la que mi suegra, Carmen, a quien había cuidado devotamente durante 7 años, trajo de vuelta de Francia al antiguo amor de mi marido. Sin mediar palabra, me arrojó a la cara un cheque de 250.000 euros. Junto a él, una demanda de divorcio ya firmada por Javier. Luego, con frialdad, me ordenó: coge el dinero y lárgate de esta casa. Este lugar nunca te perteneció. En ese instante me quedé helada. El mundo entero se derrumbó bajo mis pies. Era una tarde de fin de semana. El cielo de Madrid, tras una lluvia de verano, estaba inusualmente fresco. Acababa de volver del gimnasio, llevando una caja de napolitanas de crema, las favoritas de mi marido, 7 años de matrimonio, y aún mantenía la costumbre de cuidarlo personalmente en los detalles más pequeños. El chalet en La Moraleja en el que vivíamos, un regalo de bodas de mis padres, estaba extrañamente silencioso. Normalmente a esta hora, mi suegra, Carmen, estaría en el salón viendo su telenovela favorita. Pero hoy, no había ni un alma. Dejé la caja de pasteles sobre la mesa, sintiendo que algo no iba bien. El ambiente en la casa era demasiado formal, demasiado callado. Sobre la mesa de centro de ébano, el juego de té de porcelana fina que Carmen tanto apreciaba estaba dispuesto, el vapor aún ascendiendo de la tetera, como si esperaran a un invitado de suma importancia. Estaba a punto de subir las escaleras cuando el sonido de unos tacones resonó desde la entrada. La pesada puerta de roble macizo se abrió. Mi suegra entró, seguida por mi marido, Javier. Pero la persona que caminaba a su lado, la que se aferraba a su brazo con tanta intimidad, no era yo. Era otra mujer. Tendría mi edad, vestida con un traje de seda blanco de una costosa marca francesa. Su cabello castaño avellana caía en ondas voluminosas, y su rostro, maquillado con esmero, irradiaba un aura de sofisticación que yo, una mujer dedicada únicamente al trabajo y la familia, nunca podría tener. Mi corazón dio un vuelco. La reconocí. Isabella. El primer amor de Javier de la universidad, la que lo había dejado para estudiar en Francia porque su familia, en aquel entonces, era humilde. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué se aferraba al brazo de mi marido? 1.000.000 de preguntas se arremolinaban en mi mente, pero antes de que pudiera articular una sola palabra, Carmen habló. Su voz era fría y distante, desprovista de la calidez de la suegra a la que yo siempre había respetado. Ah, ya has vuelto. Perfecto, te estábamos esperando. ¿Estábamos? Miré a mi alrededor perpleja. Solo estaban ellos tres. Javier, mi marido, el hombre que amaba con todo mi ser, permanecía allí, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme a los ojos. Su mirada me evitaba, sus hombros temblaban ligeramente, una expresión de cobardía que ya conocía demasiado bien cada vez que tenía que enfrentarse a su madre. Isabella, por el contrario, me miraba con una extraña mezcla de lástima, triunfo y la diversión de quien observa una obra de teatro. Carmen no me dio más tiempo para pensar. Se dirigió directamente al aparador de caoba, sacó una carpeta y algo delgado. Se dio la vuelta y se detuvo frente a mí. Sus ojos, afilados como cuchillos, me escanearon de pies a cabeza, como si evaluara una mercancía que ya ha perdido su valor. Luego, arrojó lo que tenía en las manos sobre la mesa de centro. Un seco clac resonó. El papel de color azul pálido se deslizó sobre la superficie de la mesa y se detuvo justo delante de mí. Era un cheque. La cifra escrita en él hizo que se me nublara la vista. 250.000 euros. Junto al cheque, una carpeta de papel blanco. En la primera página, en negrita, demanda de divorcio. Y en la sección de la firma del esposo, la rúbrica de Javier ya estaba allí, la tinta apenas seca. Mi mente se quedó en blanco, mis oídos zumbaban. No entendía lo que estaba pasando. Todo sucedía demasiado rápido, demasiado abruptamente. Levanté la vista hacia Javier, buscando una explicación en sus ojos, pero él seguía con la cabeza gacha, silencioso como una estatua. Su silencio en ese momento era más cruel que 1.000 palabras. Míralo y firma. La voz de Carmen sonó de nuevo, sin rastro de emoción. 250.000 euros. Es la compensación por tus 7 años de juventud. Coge el dinero, firma la demanda y lárgate de esta casa esta misma noche. Tus cosas personales ya están hechas en una maleta arriba. Le he pedido a la asistenta que las empaque. Sentí un sabor amargo y seco en la garganta. Intenté hablar, mi voz temblorosa, irreconocible. Mamá, Javier, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué el divorcio?
Isabella se acercó entonces con delicadeza. Se sentó en el sillón de enfrente, cruzó las piernas y, con una voz dulce como la miel, pronunció palabras que se clavaron en mis oídos como agujas. Sofía, querida, parece que aún no lo entiendes. La posición de señora de la familia Torres siempre fue mía. Hace 7 años, simplemente te la cedí temporalmente. Ahora que he vuelto, deberías devolver lo que no te pertenece, ¿no crees? ¿Devolver? La miré a ella, luego a Javier y después a mi suegra. Empecé a comprender. Esto no era un malentendido. Era una obra de teatro perfectamente orquestada, y yo era la única que no conocía el guión. Pero, ¿por qué? ¿Qué había hecho mal en estos 7 años? Rescaté la empresa familiar del borde de la quiebra. Fui yo quien pasó noches en vela, buscando socios, diseñando estrategias, transformando un pequeño taller mecánico en un conglomerado valorado en cientos de millones. El dinero que gané, no me quedé ni un céntimo para mí. Compré casas, coches para mis suegros. Pagué la educación de los hermanos de Javier. Sacrifiqué mi propia carrera para ser la eminencia gris, solo para que mi marido pudiera caminar con la cabeza alta. ¿Y así es como me trataban ahora? ¿250.000 euros? Solté una risa, un sonido más desolador que cualquier llanto. ¿Creéis que mis 7 años, mi esfuerzo, todo lo que he hecho por esta familia, solo vale 250.000 euros? Carmen esbozó una sonrisa despectiva. No seas avariciosa. 250.000 ya es generoso, considerando que has servido a esta familia. Ah, no, perdona. Se me olvidaba. Se llevó una mano a la boca, fingiendo arrepentimiento. Ni siquiera has podido cumplir con la función más básica de una mujer. 7 años y ni un solo hijo. La estirpe de los Torres no puede extinguirse. Esa frase fue como un martillazo directo a mi corazón ya destrozado. Era cierto. No teníamos hijos. Era mi mayor dolor, mi mayor tormento. Pero Javier siempre decía que no le importaba, que solo me necesitaba a mí. Resultó que todo era una mentira. Habían usado mi mayor dolor como un arma para humillarme, para echarme de la manera más cruel posible. Miré a Javier. Esta vez ya no suplicaba una explicación. Gruñí, mi voz cargada de resentimiento. Javier, habla. ¿Qué significa todo esto? ¿Te ha comido la lengua el gato? Solo entonces Javier levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos no por lástima hacia mí, sino por miedo. Balbuceó. Sofía, yo. Lo siento. Mi madre e Isabella tienen razón. No somos compatibles. Yo todavía amo a Isabella. Todavía amo a Isabella. 7 años de convivencia, de intimidad, todo el amor y el cuidado que me había dedicado. Resultó ser solo un sustituto, la sombra de otra persona. Sentí como si alguien me estuviera estrangulando, me faltaba el aire. Todo a mi alrededor empezó a girar, a volverse borroso. Solo veía el rostro triunfante de Isabella, la mirada gélida de Carmen y la cobardía extrema del hombre al que llamaba mi marido. Me tambaleé, apoyándome en el borde de la mesa para no caer. El cheque de 250.000 euros yacía allí, una burla a mi estupidez. Había perdido. Había perdido estrepitosamente en el mismo matrimonio que había construido con todo mi ser. No recuerdo cuánto tiempo permanecí inmóvil en medio de aquel salón. Quizás fueron unos minutos, o quizás una eternidad. El tiempo parecía haberse detenido, dejando solo la imagen de ellos tres, una familia completa, juzgando y expulsando al miembro sobrante que era yo. El sonido de la puerta cerrándose a sus espaldas resonó con crueldad, devolviéndome a la cruda realidad. El enorme chalet de repente se sentía frío y desoladoramente vacío. Estaba sola, completamente sola. Lentamente, me dejé caer al suelo, apoyando la espalda en el suave sofá de cuero que yo misma había elegido. El cheque y la demanda de divorcio seguían sobre la mesa, una humillación imborrable. Mis lágrimas habían dejado de caer. No porque el dolor hubiera cesado, sino porque había superado el umbral de las lágrimas. Se transformó en un entumecimiento, un frío glacial que se extendía desde mi corazón por todo mi cuerpo. Miré alrededor de la casa. Cada rincón, cada objeto decorativo, había sido cuidado por mí. El óleo en la pared lo conseguí en una subasta benéfica. La orquídea que florecía en la esquina, me costó un mes encontrarla y cuidarla. Toda esta casa, cada ladrillo, cada brizna de hierba, estaba impregnada de mi sudor, mi dedicación y mi amor. Había construido un hogar, pero resultó que nunca fui su dueña. Solo era una inquilina en mi propia casa. Una inquilina con un contrato de 7 años. Empecé a recordar. 7 años atrás, cuando Javier me pidió matrimonio,
¿Qué dijo? Dijo que no tenía nada más que un corazón sincero y el pequeño taller familiar al borde de la quiebra. Dijo que no me merecía, una chica de ciudad, de buena familia. Pero yo lo ignoré todo. Le dije, no necesito bienes materiales, solo necesito tu amor. Lo reconstruiremos todo juntos desde cero. Y lo cumplí. Renuncié a mi puesto como jefa de análisis de inversiones en un importante fondo, con un sueldo de 6 cifras. Me arremangué y me lancé con él a revitalizar aquel viejo taller. Usé todos mis conocimientos, mi experiencia y mis contactos. Pasé innumerables noches en vela redactando propuestas, buscando financiación, negociando con socios. Recuerdo una vez, para cerrar un contrato crucial con unos socios de Japón, tuve que beberme yo sola una botella entera de sake, hasta el punto de acabar en urgencias. Al despertar, la primera persona que vi fue a Javier. Me cogió la mano, con los ojos enrojecidos, y dijo, «Te debo mi vida entera». En ese momento, pensé que todos mis sacrificios valían la pena. De un pequeño taller, bajo mi dirección, nació el Grupo Soler, un nombre de referencia en la industria de componentes auxiliares para automóviles, con beneficios anuales de decenas de millones de euros. Pero nunca me puse bajo los focos. En cada rueda de prensa, en cada ceremonia de firma, el representante siempre era Javier. Yo me quedé en la sombra, como esposa y asesora silenciosa. Quería que él fuera un hombre de éxito, admirado por todos. Creí ingenuamente que su éxito era mi éxito, que su felicidad era mi felicidad. No me guardé nada para mí. Todos los beneficios, todos los dividendos, los puse a su nombre para que los gestionara. Confiaba en él ciegamente. Pensé que éramos marido y mujer, una sola entidad, sin necesidad de divisiones. Qué equivocada estaba. Para ellos solo fui una herramienta, una máquina de hacer dinero. Y cuando esa máquina cumplió su función, cuando generó suficientes beneficios, estaban dispuestos a desecharla, sin el menor remordimiento para reemplazarla por una versión más nueva, más guapa y de mejor familia. El timbre del teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Javier. Miré fijamente el nombre que parpadeaba en la pantalla, sintiendo una oleada de asco. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Finalmente, envió un mensaje. Sofía, estoy abajo. ¿Puedes dejarme subir un momento? Por favor. Solté una risa amarga. Aún tenía la desfachatez de volver, pero luego lo reconsideré. Necesitaba escuchar. Escuchar cómo continuaría con su farsa. Abrí la puerta. Javier entró, ya sin la apariencia cobarde y cabizbaja de la tarde. Parecía algo demacrado, con la camisa arrugada. Se detuvo frente a mí, su voz ronca. Sofía, lo siento. Sé que he hecho mal, pero déjame explicarte. ¿Explicar? Repetí, con una voz gélida. ¿Cómo piensas explicarlo? ¿Que durante 7 años solo me viste como una herramienta? ¿O que todavía amabas a tu ex y solo esperabas el día para traerla de vuelta? No es así, Sofía, negó apresuradamente. Fue mi madre. Todo fue idea suya. Isabella acababa de volver y mi madre fue a buscarla. Dijo que nuestra familia ahora era diferente, que ya estábamos a la altura de la suya. Dijo que tenía una responsabilidad con mi primer amor. Me presionó, no tuve otra opción. Otra vez mi madre. Hasta el final, seguía siendo un niño grande, incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos, siempre escondiéndose tras las faldas de su madre. ¿Y la demanda de divorcio? Pregunté. ¿Esa firma también te obligó a ponerla? Yo. Ella me presionó, tartamudeó. Dijo que si no firmaba, me desheredaría. Sofía, por favor, entiéndeme. Fue un momento de debilidad. Dame una oportunidad, empecemos de nuevo. Hablaré con mi madre. Se acercó, intentando tomar mi mano, pero yo retrocedí un paso, mirándolo con absoluto desdén. Javier, ¿no te das asco a ti mismo? ¿Una oportunidad? Tú mismo la desechaste. Ahora, por favor, sal de mi casa. Esta casa es un regalo de mis padres. No tiene nada que ver con tu familia. El rostro de Javier palideció. Me miró. Su expresión ya no era de arrepentimiento, sino de ira. Sofía, no te pases. Ya me he humillado pidiéndote perdón. No olvides que el Grupo Soler sigue a mi nombre. Si te pones difícil, tú tampoco saldrás ganando. ¿Me estás amenazando? Reía a carcajadas. Perfecto. Entonces, nos veremos en los tribunales. A ver de qué lado se pone la ley, del traidor o de la engañada. Al oír la palabra tribunales, Javier pareció acobardarse. Sabía que si todo salía a la luz,
La reputación que tanto le había costado construir se derrumbaría. No dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta en silencio y salió por la puerta. El sonido de la puerta cerrándose resonó una vez más en la oscuridad. Pero esta vez, ya no sentí frío. Sentí un fuego ardiendo en mi pecho. El fuego del odio y la determinación. Querían guerra, les daría una guerra. Una guerra en la que yo ya no sería la dócil oveja. Pero no sabía que esa misma noche, otro secreto, una conspiración aún mayor que su familia había preparado, esperando a que yo cayera en la trampa, estaba a punto de revelarse. Tras la marcha de Javier, me senté sola en el desolado chalet hasta altas horas de la noche. Ya no lloraba ni sentía un dolor agudo. El entumecimiento había pasado, dando paso a una claridad escalofriante. 7 años de matrimonio, 7 años de sacrificio, todo se había convertido en una farsa. Me había engañado a mí misma durante demasiado tiempo, viviendo en una burbuja de color de rosa creada por mí y por aquel traidor. Ahora, la burbuja había estallado, devolviéndome a una realidad cruda y despiadada. Sabía que no podía quedarme aquí ni un segundo más. Todo en esta casa me recordaba a memorias falsas. Me asfixiaba. Subí al piso de arriba y abrí la maleta que Carmen había preparado amablemente. Dentro, efectivamente, solo había algunas de mis prendas de diario. Las más baratas, las más viejas, los vestidos de diseño, los bolsos caros que había comprado con mi propio dinero, todo había desaparecido. No solo querían echarme, querían despojarme hasta del más mínimo de mis bienes. Una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. De acuerdo, no necesitaba esas cosas. Me iría con las manos vacías, tal y como querían, pero no me iría en silencio. Arrastré la maleta vacía fuera de la casa. Sin mirar atrás ni una sola vez, cogí un taxi. El único destino que se me ocurría en ese momento era la casa de mi madre. El apartamento de mi madre estaba en un distrito céntrico. No era lujoso, pero siempre estaba cálido y ordenado. Mi madre, Elena, era una profesora jubilada. Vivía sola desde que mi padre falleció. Una mujer amable, pero increíblemente astuta y fuerte. Probablemente, mi carácter fuerte lo había heredado en gran parte de ella. Cuando llegué a su puerta con la maleta a la 1 de la madrugada, no pareció sorprendida. Simplemente abrió en silencio, me hizo entrar y cerró la puerta. No preguntó, no me consoló. Fue a la cocina y me preparó una taza de infusión de jengibre caliente. «Bebe, para que entres en calor», dijo con voz tranquila. «Luego dúchate y cámbiate. Ya hablaremos de todo mañana por la mañana». La calma de mi madre hizo que yo, que estaba tensa como la cuerda de un violín, me relajara. Hice lo que me dijo. Después de la ducha, con mi pijama de siempre, me sentí como una niña que regresa a casa tras un largo viaje, encontrando el refugio más seguro. Esa noche, dormí profundamente, sin sueños. Quizás estaba demasiado agotada. A la mañana siguiente, cuando desperté, mi madre ya había preparado el desayuno. El aroma de un caldo casero inundaba el apartamento. Al ver el tazón humeante frente a mí, sentí un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo hacía que no comía un desayuno preparado por mi madre? ¿Cuánto tiempo había estado absorta en el trabajo, en cuidar de esa falsa familia, olvidando que aquí había una madre que siempre me esperaba en silencio? «Come, hija». «Come y luego me cuentas», dijo, sirviéndome más pollo. Mientras comía, le conté todo, tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba. Le hablé de Isabella, del cheque de 250,000 euros, de la demanda de divorcio, de las crueles palabras de Carmen y de la cobardía de Javier. Pensé que mi madre se enfadaría, que lloraría, que maldeciría a la familia Torres, pero no, solo escuchó en silencio, sus ojos volviéndose cada vez más profundos y afilados. Cuando terminé, dejó lentamente los cubiertos. No me secó las lágrimas. Me miró directamente y me hizo una pregunta que no tenía nada que ver. «Sofía, ¿recuerdas? Cuando eras pequeña te encantaba jugar al ajedrez. En la última partida que jugaste con tu padre, ¿qué te enseñó?» Me quedé helada. Los recuerdos volvieron. Papá dijo. Dudé. Papá dijo, cuando te acorralen, nunca pienses en sacrificar una pieza inútilmente. Mantén la calma, busca el punto débil del oponente y convierte tu propia posición desfavorable en una trampa. Exacto, asintió mi madre. Ahora mismo, estás en una partida así. Te han hecho jaque, pero eso no significa que hayas perdido. Mi madre comenzó a analizar cada palabra clara, lógica y contundente, como una estratega, no como una anciana profesora jubilada. Primero, ¿por qué te dieron 250,000 euros? No es una cantidad pequeña. Si solo quisieran echarte, podrían haber usado mucho menos.
Esa cifra tiene un propósito. Es lo suficientemente grande como para que una persona normal se sienta compensada y firme en silencio. También es una cifra que ellos creen que alguien que ha creado una fortuna de cientos de millones despreciará. Están jugando con tu psicología. Quieren que por orgullo, por desdén, lo dejes pasar. Empecé a entender. Segundo, ¿por qué lo hicieron todo de forma tan abierta y descarada? ¿No temen que montes un escándalo? No, no lo temen. Al contrario, esperan que lo hagas. Cuanto más celosa y fuera de control te muestres, más parecerás una esposa abandonada que intenta aferrarse desesperadamente. Entonces la opinión pública se pondrá de su lado. Inventarán la historia de un marido que por amor verdadero tuvo el valor de dejar a una esposa que no podía darle hijos. Se convertirán en las víctimas. Cada palabra de mi madre era como un martillo que rompía el caos en mi cabeza. Todo empezaba a tener sentido. Entonces, ¿qué debo hacer ahora, mamá?, pregunté. Mi voz ya no era débil. Mi madre sonrió. Una sonrisa llena de misterio y poder. Ahora vas a hacer exactamente lo que ellos quieren, pero a nuestra manera. Vas a volver a esa casa. ¿Volver? Me sorprendí. Sí, volverás. No como una esposa expulsada, sino como una esposa desconsolada que está considerando su oferta. Te mostrarás destrozada, digna de lástima, pero bajo ninguna circunstancia firmes la demanda de divorcio todavía. Tienes que ganar tiempo. ¿Para qué? Para que bajen la guardia. Y para que nosotras tengamos tiempo de reunir pruebas, dijo mi madre, sus ojos brillando con una luz afilada. Ellos creen que están jugando al ajedrez con una oveja. Les demostraremos con quién están tratando. Sofía, no quiero que te vengues. Quiero que reclames justicia. No solo reclamarás tus bienes, reclamarás tu honor. Harás que paguen por cada una de tus lágrimas. Yo estaré detrás de ti, moviendo las piezas contigo, una a una. Miré a mi madre. Una emoción intensa me invadió. Ya no tenía miedo. Tenía a mi madre a mi lado. Tenía la astucia y la experiencia de una mujer que había superado tormentas guiándome. Me levanté y recogí los platos. Entendido, mamá. Actuaré en esta obra, y será la actuación de mi vida. Mi madre asintió, satisfecha. El tablero de ajedrez se había reconfigurado. Y esta vez, quien movía las blancas, quien hacía el primer movimiento, sería yo. Pero ni mi madre ni yo podíamos imaginar que las conspiraciones a las que estábamos a punto de enfrentarnos eran mucho más complejas y oscuras de lo que podíamos concebir. A la mañana siguiente, llamé a Javier. A propósito, dejé que mi voz sonara ronca, débil y llena de duda. Hola, Javier, soy yo. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado. Probablemente no esperaba que yo le llamara. Sofía, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Su voz seguía con esa falsa preocupación. Estoy en casa de mi madre. He estado pensando toda la noche. No sé qué hacer. Todo ha sido tan repentino. Empecé a actuar. Controlé cada sollozo a la perfección. Pude oír su suspiro de alivio. Sofía, no llores más. Sé que estás en shock. A mí también me duele mucho. ¿Qué tal si vuelves a casa? Nos sentamos y hablamos tranquilamente. Pase lo que pase, esta sigue siendo tu casa. ¿Mi casa? Reí amargamente por dentro, pero mi voz seguía siendo un sollozo. ¿Sigue siendo mi casa? No es lo que piensas. Vuelve y te lo explicaré todo. Te estoy esperando en casa, dijo, con un tono lleno de anhelo. Está bien, respondí después de una pausa fingida. Volveré. Colgué. Mi madre, sentada frente a mí, asintió con satisfacción. Muy bien. El pez empieza a bajar la guardia. Recuerda, a partir de ahora, debes convertirte en la esposa más digna de lástima, la más indefensa. Cuanto más te subestimen, más fácil será que cometan errores. Respiré hondo. La obra había comenzado oficialmente. Regresé al chalet de La Moraleja a mediodía. No conduje mi Porsche, cogí un taxi. Tampoco vestí ropa elegante. Elegí un vestido viejo, de colores discretos, y fui sin maquillaje para mostrar mis ojos hinchados y mi aspecto cansado. Cuando entré, Javier ya estaba esperando en el salón. Se apresuró a cogerme el bolso, con un gesto tan atento como si nada hubiera pasado. ¿Has vuelto? Estarás agotada, ¿verdad? Sube a descansar. No dije nada, solo lo seguí en silencio escaleras arriba. Nuestro dormitorio estaba igual, nada había cambiado. Pero sabía que, probablemente en unos días, tendría una nueva dueña. Sofía, dijo Javier, sentándose a mi lado en la cama y tomando mi mano. Sé que tengo la culpa, pero lo mío con Isabella fue en realidad un arreglo de mi madre. Ella quiere un heredero y tú. Realmente no tenía otra opción. Empezó de nuevo con su habitual cantinela de culpar a otros. Te quiero de verdad, pero tampoco puedo desobedecer a mi madre.
¿Qué tal si? ¿Qué tal si aceptas el dinero? Considéralo una garantía para tu futuro. Cuando las cosas se calmen, te prometo que encontraré la manera de compensarte. Actuaba de maravilla. El hijo obediente atrapado entre su madre y su esposa. El hombre desconsolado por no poder proteger su amor. Pero yo sabía que todo era mentira. Solo quería que firmara la demanda rápidamente para poder unirse legítimamente a su amante y a su enorme fortuna. Necesito tiempo para pensar, dije con voz débil, dándome la vuelta para fingir que lloraba. Claro, claro. Descansa. No te molestaré más, dijo, y salió sigilosamente de la habitación. En cuanto la puerta se cerró, me incorporé de un salto. Las lágrimas desaparecieron, reemplazadas por una mirada fría y afilada. Tenía que actuar de inmediato. Sabía que su despacho en la planta baja era donde guardaba todos los documentos importantes, pero no podía entrar abiertamente. Necesitaba una excusa. Esperé hasta la noche. Mientras Javier estaba abajo viendo la televisión, bajé con un viejo portátil mío en la mano. Javier, llamé con voz triste. Este portátil se ha estropeado. Quería recuperar algunas fotos antiguas nuestras y no puedo. ¿Podrías echarle un vistazo? Javier me miró de reojo y luego volvió a la pantalla del televisor. Déjalo ahí, mañana lo miro. Ahora estoy ocupado. Pero quiero verlas ahora, insistí con un tono caprichoso que rara vez usaba. Quizás al ver que parecía haberme ablandado, Javier no se atrevió a negarse. Se levantó a regañadientes. A ver, dámelo. Cogió el portátil y entró en su despacho. Ahí estaba. La oportunidad había llegado. Lo seguí. El despacho de Javier estaba impecablemente ordenado. Un gran escritorio de madera. Y, detrás, una estantería de documentos que llegaba hasta el techo. Es solo un problema de software. ¿Lo reinstalo?, dijo Javier tras examinar el portátil. Tardaré 1 hora más o menos. Sal y espera viendo la tele. Vale, asentí dócilmente y me di la vuelta para salir. Pero no fui lejos. Me escondí detrás de la puerta, esperando. Tal como había previsto, a los 15 minutos sonó el teléfono de Javier. Miró la pantalla y salió rápidamente al balcón a contestar. Sabía que era Isabella. No necesitaba escuchar para saber de qué hablaban. Me deslicé en el despacho como un gato. No tenía mucho tiempo. Mis ojos recorrieron rápidamente los cajones. Sabía que Javier tenía una costumbre. Siempre guardaba las cosas más importantes en un maletín de cuero negro que apreciaba mucho. El maletín estaba sobre una silla. Abrí la cerradura con cuidado. Dentro había una gruesa pila de documentos. Mi corazón latía con fuerza. Pasé rápidamente las páginas. Contratos, informes financieros, y entonces lo vi. Una carpeta separada. En el exterior ponía: Proyecto Ancla Dorada. Ancla Dorada. Anisabella. No podía ser. Abrí la carpeta. Dentro había un detallado plan de negocio para establecer una cadena de resorts de lujo en Ibiza. Y los titulares de la inversión no eran otros que Javier e Isabella. Pero lo que me dejó helada fue la sección del plan financiero. El capital total de inversión previsto era de 100 millones de euros. Y en el apartado de fuentes de financiación vi una línea escrita muy claramente. Capital proveniente de la liquidación de activos de Sofía, ex esposa, estimado en 50 millones de euros. Todo mi cuerpo se congeló. Resulta que los 250.000 euros eran solo un cebo. Su verdadero plan era apoderarse de todos mis activos. Ese cheque, esa demanda de divorcio, todo era solo el primer paso de una conspiración calculada con una crueldad infinita. No solo querían deshacerse de mí, querían exprimir hasta la última gota, convertir todo mi esfuerzo, mi sudor y mis lágrimas en los cimientos de su imperio empresarial. Temblando, saqué mi teléfono y fotografié cada página de ese plan. Cada número, cada línea, era una prueba irrefutable de su crimen. Justo en ese momento, oí los pasos de Javier que volvían. Me sobresalté, guardé rápidamente la carpeta en el maletín, dejé todo como estaba y salí corriendo de la habitación, con el corazón a punto de salirse del pecho. Cuando Javier entró, yo ya estaba sentada en el sofá, fingiendo estar absorta en la televisión. Había conseguido la primera prueba, una prueba contundente. Mi actuación ahora tenía un nuevo propósito. No solo reclamaría lo que era mío, sino que destruiría ese proyecto Ancla Dorada, destruiría sus sueños y les haría pagar por su codicia sin límites. Pero también sabía que sola no sería suficiente. Necesitaba más aliados. Y sabía dónde encontrar a esa persona. Al día siguiente, con la excusa de que quería ir a una iglesia para encontrar paz mental, Javier accedió sin sospechar nada. Incluso me dio algo de dinero, diciendo que era para donativos.
Cogí su dinero, sintiéndome ridícula por dentro. Estaba usando mi propio dinero para hacerme un favor. Pero no fui a la iglesia. Conduje directamente a una dirección en el barrio de Salamanca. Era un pequeño pero prestigioso bufete de abogados, especializado en casos económicos. La persona que necesitaba ver era Marcos, un viejo amigo de la universidad, un hombre íntegro y extremadamente inteligente. Marcos había intentado salir conmigo, pero después de que eligiera a Javier, mantuvimos una buena amistad. Sabía que, en estas circunstancias, era la única persona en la que podía confiar. Cuando entré, Marcos estaba trabajando. Al verme, se sorprendió un poco, pero rápidamente me invitó a su despacho. «¿Cuánto tiempo sin verte, Sofía? No pareces estar muy bien», dijo, con una mirada llena de preocupación. No me anduve con rodeos. Puse sobre su escritorio las fotos que había tomado del plan del proyecto Ancla Dorada. «Marcos, necesito tu ayuda». Le conté toda la historia, desde la farsa de la quiebra, la conspiración de la familia de Javier, hasta el plan de negocio que acababa de encontrar. Marcos escuchaba, su rostro cada vez más serio. Cogió cada foto, examinando cada detalle minuciosamente. «¡Increíble!», exclamó cuando terminé. «Son demasiado crueles y retorcidos. Sofía, has sido muy valiente al enfrentar esto sola». «No estoy sola», dije con firmeza. «Te tengo a ti». Marcos me miró. Sus ojos transmitían confianza y determinación. «De acuerdo, te ayudaré. Lo primero que debemos hacer es detener esta conspiración, pero necesitamos más pruebas para demostrar su intención de apropiarse de tus bienes. Estas fotos son importantes, pero no son lo suficientemente sólidas para acusarlos en un tribunal». «¿Entonces qué hacemos?», pregunté. Marcos se quedó pensativo un momento. «Necesito que sigas actuando. Hazles creer que casi has aceptado tu destino, pero que todavía tienes dudas sentimentales. Sugiérele a Javier que transfiera una pequeña parte de tus bienes a su nombre primero, como una prueba de su amor, para que te sientas segura al firmar el divorcio. Si pica el anzuelo, será una prueba irrefutable de fraude y apropiación indebida». El plan de Marcos era audaz, pero también muy peligroso. Requería una habilidad actoral excepcional y nervios de acero. «¿Podrás hacerlo?», preguntó Marcos, con preocupación en los ojos. Asentí. «Lo haré». Al salir del bufete, me sentí con más fuerza. Ya no estaba sola en esta batalla. Esa noche empecé a ejecutar el plan. Preparé una cena suntuosa, los platos favoritos de Javier. También abrí la botella de vino que me había regalado en nuestro primer aniversario de bodas. Javier llegó a casa y se sorprendió mucho. «¿Hoy es un día especial?». «No», sonreí con tristeza. «Solo pensé que deberíamos tener una última cena perfecta». Lo he pensado bien. Quizás tu madre e Isabella tienen razón. No puedo hacerte feliz. Firmaré la demanda». Vi claramente un destello de alegría en los ojos de Javier, pero lo ocultó rápidamente, reemplazándolo con una expresión de dolor. «Sofía, no digas eso». «No digas nada», lo interrumpí. «Solo tengo una última condición». «¿Qué condición?». «Dímela. Haré lo que sea», respondió apresuradamente. Le serví una copa de vino, mi mirada perdida en la distancia. «Sé que 250.000 euros es mucho dinero, pero no lo necesito. Solo quiero algo que demuestre que, durante 7 años, tu amor por mí fue real. Quiero que aceptes este ático. Es un bien privativo mío, no tiene nada que ver con la empresa. Quiero transferírtelo, como el último regalo que puedo darte. Cuando vivas aquí, siempre te acordarás de mí». Javier se quedó paralizado. Me miró como si no pudiera creer lo que oía. Su reacción fue completamente inesperada. No aceptó con avidez. Negó con la cabeza. «No, Sofía, no puedo aceptarlo. Es tu casa, tu esfuerzo. No puedo». «¿Por qué no?», pregunté con voz entrecortada. «¿Lo desprecias? ¿O es que como nunca me amaste de verdad, no quieres nada de mí?». «No es eso», dijo confundido. «Es que es demasiado». Me levanté y fui hacia la ventana, dándole la espalda. «Lo entiendo. No necesitas decir nada más. Mañana firmaré la demanda y me iré». «Espera, Sofía», corrió a abrazarme por detrás. «No te vayas. Yo acepto. Lo aceptaré. Lo aceptaré para demostrarte que mi amor por ti es real». Apoyé mi cabeza en su hombro. Una sonrisa fría y triunfante se dibujó en mis labios, invisible para él. El pez había picado, y esta vez se había tragado el anzuelo, el sedal y la plomada. Al día siguiente, Javier y yo fuimos juntos a la notaría. Había preparado un falso expediente de donación del ático, redactado de forma descuidada, dejando a propósito lagunas legales que una persona normal difícilmente notaría. Tal como Marcos me había indicado, me concentré en mostrar el dolor y la reticencia de una esposa a punto de dejar a su marido. Javier,
cegado por la codicia, no sospechó nada. Firmó rápidamente todos los papeles. En el momento en que estampó su firma, supe que tenía la prueba decisiva. La prueba de su codicia y su engaño. Pero no sabía que, en ese mismo momento o en otro lugar, mi madre estaba ejecutando un movimiento aún más magistral. Un movimiento que dejaría a toda la familia Torres sin capacidad de reacción. Mientras yo ejecutaba a la perfección mi farsa de regalar el ático, en otro frente, mi madre había entrado en acción. No eligió la confrontación directa. Sabía que para derribar a una familia que valoraba tanto las apariencias como los Torres, había que atacar precisamente eso, las apariencias. Mi madre contactó a un viejo amigo, un periodista veterano con gran influencia en los medios. No le contó mi historia de forma lastimera. Simplemente filtró casualmente algunos rumores. Que el joven heredero del Grupo Soler, famoso por adorar a su esposa, se estaba preparando para divorciarse y casarse con su exnovia de alta cuna, que se decía que este divorcio podría ser una bomba financiera relacionada con conspiraciones de apropiación de bienes por valor de millones. Solo dijo eso, nada más. Con la agudeza de un periodista, el amigo de mi madre supo que tenía una mina de oro informativa. Se publicó un primer artículo, sin nombres, solo con iniciales. Pero con detalles tan coincidentes, todo el mundo empresarial de Madrid entendió de quién se trataba. El artículo fue como una piedra en un estanque en calma. La familia Torres, que se regodeaba pensando que me habían engañado, de repente se convirtió en el centro de todos los cotilleos. Los teléfonos de Carmen y su marido no paraban de sonar. Socios comerciales, amigos de la alta sociedad, todos llamaban para preguntar, entre curiosos y recelosos. La reputación de familia respetable y exitosa que tanto les había costado construir estaba en peligro. Empezaron a entrar en pánico. Y en su pánico, cometieron un error fatal. Empujaron a Isabella al centro de atención. Pensaron que haciendo pública la relación entre Javier e Isabella de forma oficial, podrían acallar los rumores, transformando la historia de una infidelidad y una robamaridos en un romántico cuento de amor reencontrado. Isabella, con el apoyo de Carmen, empezó a aparecer con frecuencia junto a Javier. Se mudó al chalet, la casa de la que yo me había ido. Empezó a cambiarlo todo, las cortinas, los cuadros, incluso las macetas que tanto me gustaban. Quería borrar cualquier rastro de mí, afirmar su posición como la nueva señora de la casa, y entonces comenzó su guerra psicológica conmigo. No me llamó, no me envió mensajes insultantes, eligió un método mucho más sutil y cruel. Empezó a publicar fotos de su feliz vida en redes sociales, deliberadamente en modo público. Un día, una foto suya sentada en mi antiguo despacho, con la mano sobre el portátil que yo usaba, con el pie de foto, familiarizándome con el trabajo de mi futuro marido. Al día siguiente, una foto de ella y Javier cenando a la luz de las velas en nuestro comedor, con la leyenda: la felicidad es simplemente estar con la persona que amas. El punto culminante fue cuando publicó una foto de un enorme anillo de diamantes en su dedo anular, junto a la mano de Javier sosteniendo la suya. El texto decía simplemente: sí, quiero. Cada foto, cada publicación, era como un cuchillo que se retorcía en mi herida. Quería provocarme, que me pusiera celosa, que perdiera el control. Quería que yo montara un escándalo para poder hacerse la víctima. La pobre mujer acosada por la celosa exesposa de su amado. Leí cada publicación, miré cada foto, sintiendo oleadas de ira. Pero no hice nada. No comenté, no respondí. Simplemente, hice capturas de pantalla de todo. Serían pruebas de su verdadera cara. Una tercera en discordia descarada y manipuladora. Mi silencio pareció enfurecer aún más a Isabella. Decidió atacar más fuerte. Una tarde, mientras estaba en el apartamento de mi madre, sonó el timbre. La asistenta abrió y entró corriendo, alarmada. Señora, señorita, están fuera la señorita Isabella y la señora Carmen. Mi madre y yo nos miramos. ¿Qué hacían aquí? Salimos al salón. Carmen e Isabella ya habían entrado por su cuenta y estaban sentadas cómodamente en el sofá, como si fueran las dueñas. Sofía, ¿todavía no has firmado?, empezó Carmen, con su tono condescendiente. Te di una semana para pensar. No te atrevas a retractarte. Creo que este asunto debería resolverlo un juez, respondí con calma. Isabella tomó la palabra, su voz dulce pero llena de provocación. Sofía, sé que todavía quieres a Javier, pero deberías aceptar la realidad. Él ya no te quiere. A quien ha elegido es a mí. Cuanto más te aferres, más patética parecerás. Se levantó, paseó por el salón, acariciando las antigüedades de mi madre. He oído que este apartamento también es herencia de su madre. ¿Qué suerte tienes? Has perdido un marido, pero todavía tienes un sitio al que volver. ¿Qué tal esto? Se detuvo y me miró fijamente.
Acepta los 250.000 euros. Y con este piso, tendrás suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida. Deberías ser un poco más razonable. ¿Razonable? Mi madre, que había estado en silencio, habló de repente. Su voz no era alta, pero estaba cargada de autoridad. No solo reclamaría lo que era mío, sino que destruiría ese proyecto Ancla Dorada, destruiría sus sueños y les haría pagar por su codicia sin límites. Pero también sabía que sola no sería suficiente. Necesitaba más aliados. Y sabía dónde encontrar a esa persona. Al día siguiente, con la excusa de que quería ir a una iglesia para encontrar paz mental, Javier accedió sin sospechar nada. Incluso me dio algo de dinero, diciendo que era para donativos. Señorita, ¿sabe en casa de quién está? ¿Con quién está hablando? ¿Con qué derecho le dice a mi hija que sea razonable? Isabella se quedó un poco desconcertada por la presencia de mi madre, pero luego sonrió con desdén. Señora, solo le estaba dando un consejo sincero. Los tiempos han cambiado. Quien se adapta, sobrevive. Creo que debería aconsejar a Sofía que acepte la realidad para que todo se resuelva amistosamente. Gracias por su consejo, sonrió mi madre, una sonrisa gélida. Antes de irse, Isabella se volvió, lanzándome una mirada llena de odio y una amenaza. Ya verás, te arrepentirás. Cuando la puerta se cerró, solté un suspiro de alivio. Pero mi madre no. Me miró, seria. Sofía, esa chica no es simple. Si ella y tu suegra se han atrevido a venir hasta aquí a provocar, es porque tienen un as en la manga que aún no conocemos. Las palabras de mi madre me sobresaltaron. Era cierto. La confianza de Isabella no era infundada. ¿Cuál era el secreto que ocultaban? ¿Un secreto que les hacía creer que tenían la victoria asegurada? El enfrentamiento en casa de mi madre fue una señal de alarma. La desfachatez y la confianza de Isabella debían provenir de un as en la manga que yo aún no podía anticipar. No podía quedarme tranquila. La advertencia de mi madre me obsesionaba. Tienen un as en la manga que aún no conocemos. Le di 1000 vueltas, revisando todas las posibilidades. Mis bienes personales ya tenían un plan para apoderarse de ellos. El Grupo Soler legalmente, Javier seguía siendo el representante. Entonces, ¿cuál era su as? Tenía que ser algo lo suficientemente poderoso como para hacerles creer que, por mucho que yo luchara, al final perdería. Decidí que debía buscar la respuesta en el lugar donde yo misma la había creado, el Grupo Soler. Aunque me había retirado a un segundo plano, todavía tenía acceso al sistema interno de la empresa como asesora estratégica principal, un puesto que Javier me había concedido para que pudiera seguir ayudándole. Volví a mi antiguo despacho en la empresa. El lugar había sido vaciado por completo, sin rastro de mí. En su lugar, había nuevos objetos decorativos con el estilo inconfundible de Isabella. Claramente, se estaba preparando para ocupar ese puesto. Me senté frente al ordenador e inicié sesión. Todo parecía normal, pero sabía que las cosas más importantes nunca estarían a la vista. Empecé a revisar todos los contratos y transacciones financieras de los últimos 6 meses, el periodo desde el regreso de Isabella. Busqué cualquier anomalía, cualquier nombre o empresa relacionada con la familia de Isabella o sus contactos. Tras horas de búsqueda infructuosa, estaba a punto de rendirme. ¿Quizás estaba siendo paranoica? Justo cuando iba a apagar el ordenador, un viejo correo en la papelera llamó mi atención. El remitente era una dirección desconocida, y el asunto era solo una serie de números. Iba a eliminarlo, pero una corazonada me impulsó a abrirlo. Dentro no había texto, solo un archivo adjunto cifrado. Fruncí el ceño. Era un tipo de correo de alta seguridad que solo se usa en el sector financiero internacional. ¿Por qué estaba aquí? Usé mi software especializado para descifrar el archivo. El proceso tardó casi 1 hora. Cuando el archivo se abrió, apareció un contrato. Y al leer las primeras líneas, sentí que la sangre se me helaba. Era un contrato de transferencia de tecnología y marca entre el Grupo Soler y una empresa llamada Banza Holdings, con sede en Suiza. Según el contrato, el Grupo Soler aceptaba transferir toda su propiedad intelectual, patentes de tecnología clave y la marca Soler a Banza Holdings. A cambio, el Grupo Soler se convertiría en una filial, encargada únicamente de la producción, y tendría que pagar a Banza Holdings una enorme tarifa anual por derechos de autor. La persona que firmaba por parte del Grupo Soler no era otra que Javier, y la fecha de la firma era de 1 mes atrás, justo después del regreso de Isabella. Todo mi cuerpo temblaba. Lo entendí. Ese era su as en la manga. No necesitaban apoderarse de la empresa directamente. Habían usado una táctica mucho más sofisticada. Habían vaciado la empresa, convirtiendo al Grupo Soler, la gallina de los huevos de oro, en una cáscara vacía. Todo el valor principal, lo que tanto me había costado construir,
había sido transferido legalmente al extranjero. Si yo ganaba el juicio y recuperaba el control de la empresa, lo único que obtendría sería una simple fábrica de ensamblaje, obligada a trabajar para pagar derechos por su propia tecnología. Mientras tanto, ellos se sentarían cómodamente en Suiza, disfrutando de todos los beneficios de Vanza Holdings. ¿Vanza Holdings? Ese nombre me sonaba. Busqué rápidamente información sobre la empresa. El resultado me dejó atónita una vez más. Vanza Holdings se había fundado hacía 3 meses, y su presidente del consejo de administración era el padre de Isabella, un conocido magnate. Esta conspiración no solo involucraba a Javier, Isabella y Carmen. Contaba con el respaldo de una poderosa fuerza financiera. Habían tendido una trampa perfecta. Habían calculado cada movimiento. Me habían convertido, a mí, la fundadora, en una empleada en mi propia tierra. La ira y la sensación de traición llegaron a su punto máximo. Pero no me derrumbé. Al contrario, en ese momento de oscuridad, una idea aún más audaz, un secreto aún mayor que solo yo conocía, brilló en mi mente. ¿Creían que se habían apoderado del corazón del Grupo Soler? Se equivocaban. Solo tenían la cáscara. Porque el verdadero corazón, su alma, yo lo había guardado en un lugar que nadie podría imaginar. Años atrás, cuando el Grupo Soler comenzó a desarrollar sus tecnologías clave, presentí los riesgos futuros. Con la ayuda de Marcos y algunos expertos financieros internacionales, había fundado en secreto otra sociedad holding, también con sede en Suiza, llamada Innova Ibérica. Todas las patentes más importantes, las tecnologías que daban al Grupo Soler su ventaja competitiva absoluta, no estaban registradas a nombre del Grupo Soler, estaban registradas a nombre de Innova Ibérica. Y yo, Sofía, era la única propietaria de esa empresa. El Grupo Soler solo era la entidad autorizada para usar esas tecnologías a través de un contrato de licencia interno que solo yo y unos pocos confidentes conocíamos. Javier, a pesar de ser el director general, nunca tuvo acceso a esos documentos. Solo sabía que el Grupo Soler poseía esas tecnologías, pero no que legalmente no pertenecían a la empresa. Pensaron que habían vaciado el Grupo Soler, pero en realidad, lo que transfirieron a Vanza Holdings eran solo tecnologías secundarias, patentes a punto de expirar, y, lo más importante, un contrato de uso de tecnología de duración limitada con Innova Ibérica. Ese contrato expiraría en 2 meses. Sentada frente al ordenador, una sonrisa gélida apareció en mis labios. Esta obra se ponía cada vez más interesante. Ellos habían jugado su as. Ahora era mi turno de revelar el mío. No solo recuperaría lo que era mío, haría que Vanza Holdings, que toda la familia de Isabella, pagara un precio muy alto por atreverse a enfrentarse a mí. Esta batalla ya no era un simple divorcio. Se había convertido en una verdadera guerra comercial. Y en este campo de batalla, era yo quien poseía el arma definitiva. Tras descubrir la conspiración y mi verdadero as en la manga, supe que era hora de acelerar la partida. Necesitaba crear un shock, un caos, para forzarles a cometer más errores y caer en mi trampa. El plan de la falsa quiebra que mi madre había ideado ahora se convertía en el movimiento perfecto, pero a una escala mucho mayor. Convoqué una reunión de emergencia con mis confidentes en el Grupo Soler, el jefe de producción, el director financiero y el director comercial. Eran personas que me habían seguido desde el principio. No les oculté nada. Puse sobre la mesa el contrato con Vanza Holdings. El Grupo Soler ha sido vendido, dije con calma pero con peso, y quien nos ha vendido es el director general Javier. La sala quedó en silencio. La conmoción y la indignación eran evidentes. Les presenté mi plan. Vamos a crear una crisis ficticia, una farsa de quiebra. El departamento comercial filtraría la posible cancelación de grandes contratos. Producción ralentizaría el ritmo. Y contabilidad presentaría un informe interno mostrando grandes pérdidas. ¿El objetivo?, preguntó el director comercial. Crear pánico, respondí. Cuando se extienda el rumor de la quiebra, las acciones se desplomarán. Los inversores venderán. Los bancos y socios presionarán a Vanza Holdings, los nuevos dueños. Veremos cómo manejan este desastre. Todos entendieron el riesgo, pero al ver mi determinación, se unieron. Haremos lo que diga, Sofía. La obra comenzó. Los rumores sobre las dificultades financieras del Grupo Soler se extendieron. Las acciones empezaron a caer. Mientras tanto, yo volví a mi papel de esposa desconsolada. Llamé a Javier, llorando, diciéndole que la empresa tenía problemas graves. Él, regodeándose en su supuesto éxito, apenas me consoló. Tranquila, todo se arreglará, dijo con indiferencia. Su apatía me dio la excusa perfecta para actuar de forma desesperada. Empecé a contactar con tiburones financieros, en realidad, amigos de mi madre que colaboraban en la farsa,
para vender mi participación en el Grupo Soler a un precio de saldo. La noticia de que Sofía, la cofundadora, estaba vendiendo para huir fue la bomba final. Confirmó todos los rumores. Las acciones no solo cayeron, se desplomaron. Los inversores entraron en pánico. Los bancos exigieron explicaciones al Grupo Soler y Avanza Holdings. La familia de Javier e Isabella no lo vieron venir. Pasaron de la cima del triunfo al fondo del caos. Acababan de comprar una empresa multimillonaria que ahora corría el riesgo de convertirse en papel mojado. El teléfono de Javier debía de estar ardiendo. La presión de su suegro, de los bancos, de los accionistas. ¿Qué haría? Volvería a mí. Pero esta vez, no como un benefactor, sino como alguien que necesitaba ayuda. Y ese sería el momento en que mi segunda trampa se cerraría. Pero nunca imaginé que, en su pánico, harían una petición aún más descarada y cruel de lo que había previsto. La tormenta que creé fue más devastadora de lo esperado. En 3 días, el valor del Grupo Soler se había evaporado en más de un 60%. Mi teléfono también empezó a sonar sin parar. La primera en llamar fue Carmen. Su voz ya no era altiva, sino temblorosa. Sofía, ¿qué demonios estás haciendo? La empresa está en ruinas. Ah, sí, respondí con inocencia. Yo tampoco entiendo nada. Solo sé que debemos mucho dinero. Quizás vayamos a la quiebra. Tengo mucho miedo. Quiebra. No puede ser, gritó. Tienes que hacer algo. Tú eres la más lista. Me reí por dentro. Ya no puedo hacer nada, mamá. Lo he intentado todo. Y colgué. Luego llamó Javier, furioso. Sofía, ¿qué has hecho? ¿Por qué vendiste las acciones sin consultarme? Tenía miedo. Volví a mi papel de víctima. Oí que la empresa iba a quebrar y quise recuperar algo de dinero. Lo siento. ¿Algo de dinero? Tu acción ha hundido todo, gritó. Los bancos exigen el pago. Los socios cancelan contratos. El padre de Isabella está furioso. Todo es culpa tuya. Qué irónico. Pero seguí actuando. Entonces, ¿qué hacemos ahora, Javier? No lo sé. Hubo un silencio. Luego, bajó el tono. Bueno, ya está hecho. Aún queda una última opción. ¿Cuál? Mi suegro y yo hemos hablado. Para salvar la empresa, necesitamos una gran inyección de capital. Y la única persona que puede ayudarnos ahora es tu madre. Ahí estaba. Su verdadero objetivo. No solo querían mi empresa, querían hasta el último céntimo de mi madre. Su codicia no tenía límites. No, Javier, no puedo. Rechacé. Ya he decepcionado a mi madre una vez. Tienes que hacerlo, me interrumpió, suplicante. No es solo salvar la empresa, es salvarme a mí, nuestro futuro. Dile a tu madre que es solo un préstamo. Cuando superemos esto, se lo devolveré con intereses. Me arrodillaré ante ella si es necesario. Necesitamos al menos 10 millones de euros. 10 millones. Tuve que reprimir una carcajada, convirtiéndola en un sollozo. ¿De dónde va a sacar mi madre tanto dinero? Lo tiene, afirmó. Sé que tiene inversiones inmobiliarias y en bolsa. Puede conseguirlo. Sofía, te lo ruego. Solo esta vez. Tras mucha lucha y persuasión, acepté a regañadientes hablar con mi madre. La reunión se fijó para el día siguiente en casa de mi madre. No solo vendría Javier, sino también el padre de Isabella, don Ricardo. Querían ejercer la máxima presión. Sabía que sería el acto final. El acto en el que todas las máscaras caerían. Y yo, la presa que cazaban, sería quien cerraría la trampa sobre sus cabezas. Pero sabía que enfrentarme a un viejo zorro como don Ricardo no sería fácil. ¿Tendríamos mi madre y yo la fuerza para hacerlo? Esa tarde, el ambiente en la casa de mi madre era tenso. En el salón nos sentamos frente a frente. Mi madre y yo, tranquilas. Javier y don Ricardo, el padre de Isabella. Don Ricardo era un hombre de unos 50 años, corpulento, con un rostro afable, pero con ojos fríos y calculadores. Él era el director de toda esta orquesta. Señora Elena, comenzó don Ricardo sin rodeos, creo que ya conoce la situación del Grupo Soler. Una lástima, una empresa con potencial pero mal gestionada. Me lanzó una mirada significativa. Mi hija Isabella y Javier tienen un plan excelente para reflotarla, pero necesitamos apoyo financiero. Sabemos que usted es una inversora con visión. Por eso, le proponemos una colaboración. ¿Colaboración? Arqueó una ceja mi madre. Sencillo, sonrió don Ricardo. Usted invierte 10 millones de euros en el Grupo Soler. A cambio, Avanza Holdings le cederá un 10% de las acciones. Es una ganga. Mi madre soltó una risa suave pero cargada de ironía. ¿Don Ricardo? ¿Está bromeando?
¿Quiere que invierta 10 millones en efectivo a cambio del 10% de una empresa en quiebra? ¿Una empresa que su propia hija ha vaciado de todo su valor? ¿Me toma por tonta? El rostro de don Ricardo cambió. No esperaba que mi madre supiera tanto. Javier palideció a su lado. Señora, no sé a qué se refiere. Intentó mantener la compostura don Ricardo. Ah, no, mi madre se sirvió una copa de vino. No sabe que engañaron a mi yerno para que firmara la transferencia de tecnología sin su conocimiento. No sabe que se aliaron con el director financiero para filtrar información confidencial. Sus jueguecitos pueden engañar a los ingenuos, don Ricardo, pero no a mí. Mi madre se volvió, su mirada afilada. Tengo 10 millones, y muchos más, pero no daré ni un céntimo para salvar su empresa vacía. La ira se apoderó de don Ricardo. Señora Elena, parece que prefiere hacer las cosas por las malas. Recuerde que su hija sigue legalmente casada con Javier. Si declaramos la quiebra, como su esposa, ella también tendrá que asumir parte de la deuda. Y su reputación quedará destruida. ¿Me está amenazando? Mi madre sonrió fríamente. Perfecto. Entonces, hablemos el lenguaje de la ley. Sofía, enséñales. Saqué una carpeta de mi bolso. No era el contrato falso que le hice firmar a Javier. Era algo que Marcos y mi madre habían preparado en secreto. Un acuerdo de liquidación de bienes prematrimonial. Javier y don Ricardo leyeron. Sus rostros se volvieron blancos. El acuerdo detallaba todas las pruebas que tenía. Grabaciones, extractos bancarios del desvío de fondos, el plan del proyecto Ancla Dorada. Al final, había una propuesta humanitaria. No presentaría cargos penales si Javier me transfería voluntariamente todas sus acciones, ahora sin valor, y los bienes comunes, y aceptaba el divorcio sin ninguna compensación. Me habéis tendido una trampa, balbuceó Javier señalándome. ¿Una trampa, Javier? Me levanté. Quien tendió una trampa fuiste tú, tu amante y toda tu familia. Durante 7 años. Hoy solo te estoy dando una salida. Firma. Y perderás tus bienes, pero conservarás tu libertad. Si no, lo miré a los ojos. Mañana por la mañana, todo esto estará en manos de la policía y de la prensa. Y entonces lo perderás todo. El aire se volvió denso. Don Ricardo sabía que había perdido. Nos había subestimado. Javier se derrumbó en la silla, sin sangre en el rostro. Su única salida era firmar ese acuerdo de vida o muerte que yo misma había redactado. Pero su decisión final no fue firmar. Eligió un camino diferente, uno loco y desesperado. Un camino que casi nos arrastra a ambos al abismo. Acorralado, Javier no firmó. Hizo algo inesperado. Se arrodilló. Se arrodilló ante mi madre y ante mí, llorando a mares. Sofía, mamá, me equivoqué. Lo sé. Fui un imbécil, un desgraciado. La codicia me cegó. Por favor, perdonadme. Prometo que romperé con Isabella. Empezaré de nuevo y dedicaré el resto de mi vida a compensarte. Se arrastró para agarrar mis piernas. Sofía, ¿recuerdas lo felices que éramos? Dame una última oportunidad. Era una actuación perfecta. El marido arrepentido. Don Ricardo se unió rápidamente. Así es, señora Elena, Sofía. Hay que perdonar al que vuelve arrepentido. Intentaban jugar la carta de la compasión esperando que mi corazón se ablandara. Pero se equivocaban. Mi corazón era de piedra. Levántate, Javier, dije, mi voz gélida. Tus lágrimas ya no valen nada. Deja de actuar. Os doy 24 horas. Mañana por la mañana, si no tengo el acuerdo firmado, mi abogado actuará. Adiós. Mi madre y yo nos dimos la vuelta y subimos, dejándolos atrás. Pero no fue el final. La desesperación puede convertir a un hombre en una bestia. Esa noche, un ruido me despertó. Bajé las escaleras y la escena me aterrorizó. Javier había vuelto. Había entrado a la fuerza. En su mano sostenía un cuchillo. Su rostro desfigurado por la rabia. Sofía, ¿crees que puedes destruirme tan fácilmente? No firmaré. Si os traigo, tú traes conmigo. Se abalanzó sobre mí. Grité. Por suerte, mi madre había previsto lo peor y había instalado una alarma de pánico. La sirena resonó. La seguridad del complejo llegó en minutos y redujo a Javier antes de que pudiera hacerme daño. Ese fue el punto de no retorno. Su intento de agresión lo convirtió en un caso penal. Fue arrestado esa misma noche. La guerra ya no era en los tribunales, era una lucha por la supervivencia. Gracias a su locura, todo se resolvió rápidamente. Ante la perspectiva de la cárcel, la familia de Javier y don Ricardo no tuvieron más opción que aceptar todas mis condiciones. El divorcio se firmó. Lo recuperé todo, pero el precio fue una profunda cicatriz emocional. Para celebrar,
Mi madre organizó una fiesta. Pero no una fiesta cualquiera. Un escenario donde la justicia sería honrada y los traidores recibirían su juicio final, el de la sociedad. Alquilamos el salón más lujoso del Hotel Palace. Enviamos invitaciones a todo el mundo empresarial, socios, amigos y prensa. La invitación decía: fiesta de agradecimiento y anuncio de un nuevo proyecto por Sofía Valdés. Esa noche, vestí un deslumbrante vestido rojo. Subí al escenario y, en lugar de un discurso, proyecté un vídeo. Un resumen de mi tragicomedia. Imágenes felices con Javier, seguidas de las pruebas de su traición, la conspiración, y terminando con las imágenes de su arresto en la casa de mi madre. La sala quedó en silencio. Cuando el video terminó, tomé el micrófono. Damas y caballeros, la obra ha terminado. Gracias por ser testigos de la verdad. Y ahora, me complace anunciar mi nuevo proyecto. En la pantalla apareció el logo de la Fundación Magnolia, una organización sin ánimo de lucro para apoyar legal y financieramente a mujeres en situaciones difíciles en el matrimonio y los negocios. Quiero convertir mi dolor en fuerza para que ninguna otra mujer pase por lo que yo pasé. Los aplausos resonaron como un trueno. Aplaudían no solo un proyecto, sino la resiliencia de una mujer que se había levantado de sus cenizas. En ese escenario, supe que un nuevo capítulo de mi vida había comenzado. Un capítulo sin sombras de engaño, solo con la luz de la libertad y una nueva misión. La fiesta en el Palace fue un juicio público. Antes del video, conté mi historia, no como una víctima, sino como una analista que desvela una estafa matrimonial profesional. Detallé cada paso de su conspiración. No mencioné directamente a Isabella ni a su padre, pero todos en la sala, expertos en el mundo de los negocios, sabían de quién hablaba. La parte más impactante fue cuando incluí en el video una grabación del antiguo director financiero, obtenida gracias a su arrepentimiento, donde Javier se jactaba de lo fácil que era engañar a mujeres con dinero y carencias afectivas. La sala estalló en murmullos. Y para el golpe de gracia, anuncié: la primera víctima de Javier, una mujer a la que estafó hace años, finalmente ha encontrado el valor para hablar. Y está aquí esta noche. Señalé a la primera fila. Una mujer menuda pero de mirada firme se levantó. Era la otra víctima que mi madre había localizado. Subió al escenario y dijo: soy esa mujer, y seré la primera a la que la Fundación Magnolia protegerá. La sala explotó. Dos víctimas, unidas en una alianza poderosa. Esa misma noche, los medios se incendiaron. Las acciones de la empresa de Don Ricardo se desplomaron. Su imperio, construido durante años, se tambaleó. La familia Torres desapareció de la alta sociedad, ahogada en deudas y desprecio. El karma fue implacable. Unas semanas después recibí una llamada de Marcos. Sofía, alguien quiere verte. Es Verónica, el nombre de la directora financiera que me traicionó. ¿Qué quiere?, pregunté, fría. Dice que tiene un último secreto, uno que podría cambiarlo todo. La curiosidad me venció. Acepté. La reunión fue en un centro de detención. Verónica estaba demacrada. Gracias por venir, dijo. No tengo mucho tiempo. Javier no fue el cerebro. Él también era un peón. ¿Qué dices? La mente maestra detrás de todo, susurró. La que planeó desde cómo acercarse a ti hasta cómo vaciar la empresa. Fue Mónica. Mónica era la amante de la que Javier se jactaba en la grabación, a quien nadie había identificado. Ella no es solo otra amante. Ella te odia. Te odia desde hace mucho tiempo. ¿Odiarme? ¿Por qué? Por tu padre, dijo Verónica. El padre de Mónica era el mayor rival de tu padre en los negocios. Tu padre casi lo lleva a la quiebra. Mónica siempre culpó a tu padre de la posterior muerte del suyo. Esto no era por dinero, era venganza. Quería destruir todo lo que tu padre te dejó, incluyéndote a ti. La verdad final, más oscura y retorcida de lo que jamás imaginé. No era una estafa, era una vendetta generacional. El juicio final fue rápido. Con el testimonio de Verónica, Mónica fue condenada como la autora intelectual, recibiendo una sentencia aún más dura que la de Javier. El imperio de Don Ricardo se derrumbó por completo. Javier lo perdió todo: libertad, dinero, honor. Verónica recibió una sentencia reducida por su cooperación. La vida volvió a una nueva normalidad. La Fundación Magnolia prosperó, convirtiéndose en un refugio para miles de mujeres. Mi madre y yo nos volvimos más unidas que nunca. Un día, recibí una carta anónima. Sofía, lo siento y gracias. Supe que era de Verónica. No respondí. El perdón lleva tiempo. No volví a saber de Javier. Era parte de un pasado cerrado.
La vida me había enseñado una lección sobre la confianza y el valor propio. Marcos y yo nos acercamos. Él me había apoyado en todo, no como un abogado, sino como un amigo. Nuestra relación floreció lentamente, basada en la sinceridad y el respeto mutuo. Un año después, en una playa de Cádiz, me pidió matrimonio con un anillo hecho de juncos. No te prometo más riqueza de la que ya tienes, dijo. Solo un amor honesto y un hombro en el que apoyarte. Lloré lágrimas de felicidad y dije que sí. Nuestra boda fue sencilla, rodeados de nuestros seres queridos. La Fundación Magnolia creció bajo nuestra dirección. Adoptamos 2 niños de un orfanato. He aprendido que la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino vivir una vida plena y feliz que ellos nunca podrán alcanzar. Hoy, en el jardín de nuestra nueva casa, viendo a Marcos jugar con nuestros hijos, siento una paz completa. Renací de las cenizas de un matrimonio falso para convertirme en una magnolia, fuerte, resiliente y fragante. La nueva luz de una vida feliz había llegado por fin.